amigos, hermanos, en estos tiempos rodeados como estamos de tantas voces, ¿verdad? Cada una diciendo ser la única portadora de la verdad absoluta. Sí. Nos vemos enfrentados a una tarea enorme, ¿no? La de discernir, de buscar con ahínco la luz en este, digamos, mar de convicciones. Es que es fundamental, ¿no? Esa búsqueda constante. Claro, y por eso hoy, con la seriedad que este tema amerita y con un profundo respeto por el camino espiritual que cada uno decida recorrer, nos adentraremos en, bueno, en un asunto que ha generado bastante controversia, ¿no? Mm, Las enseñanzas de los testigos de Jehová. Un tema complejo, sin duda. Y para esta, digamos, inmersión, nos basaremos en la bibliografía disponible, ¿es cierto? Sí. Esas escrituras que ellos mismos usan como fundamento de su fe. Correcto. Y ojo, nuestra misión aquí no es convertirnos en jueces ni tomar partido, ¿ah? Para nada. No. Queremos ofrecerles a ustedes, a todos los que nos escuchan, las herramientas ¿para qué? Para que puedan analizar con ojo crítico, con información, esas creencias. Exacto, un análisis informado. Porque sabemos del fervor que ponen al compartir su fe, ¿verdad? Y de la convicción profunda que los impulsa. Por eso mismo, este análisis es tan importante, para que cada uno de ustedes pueda, en base al conocimiento, forjar su propia comprensión, Una comprensión, digamos, sólida, ¿no? basada en el estudio y la reflexión. Exacto. Y uno de los puntos que surge con fuerza al revisar la bibliografía es esta afirmación bastante categórica de que la sociedad, Watchtower, digamos, la organización que guía a los testigos de Jehová, habría modificado la Biblia. Interesante. Y mencionan específicamente la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la versión que ellos usan. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, aquí lo que llama la atención, y es una crítica recurrente, es la inclusión del nombre Jehová 221 veces en el Nuevo Testamento, en su traducción. 221 veces. Sí, y como usted bien señala, esta inserción no tiene base en los manuscritos originales en griego. Entonces surge la pregunta, no, ¿es legítimo introducir un nombre propio del Antiguo Testamento en un texto que originalmente no lo tenía? ¿Cómo afecta esto a la interpretación del Nuevo Pacto? Uy, esa es una pregunta clave. Sin duda, un punto fundamental a considerar. Y la cosa se pone aún más delicada porque la crítica no se limita solo a esa adición. Ah, no. No, se argumenta que algunos versículos que tradicionalmente se interpretan como afirmaciones claras de la divinidad de Jesús, incluso pasajes donde se le adora, han sido traducidos de una forma que, según algunos estudiosos, busca opacar esa naturaleza divina. Ya veo. Y se dan ejemplos concretos, Mateo 2.11, 14.33, 28.9, 16 Juan 9.38. Pasajes donde la palabra que normalmente se traduce como adoraron aparece como a él, le rindieron homenaje. Claro, es que ese cambio, aunque parezca sutil, puede tener implicaciones teológicas enormes. Es que la adoración versus rendir homenaje son dos cosas distintas, ¿no? Totalmente. Y quienes cuestionan esta traducción argumentan que esa elección de palabras busca debilitar la imagen de Jesús como objeto de adoración divina, que es central en la fe cristiana tradicional. Entiendo. Y en este punto no podemos dejar de lado la advertencia que encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que nos previene sobre añadir o quitar palabras de las profecías. Claro, una advertencia muy seria. Claro. Y aunque ese pasaje se refiere específicamente al libro Apocalipsis, quienes critican la traducción de los testigos de Jehová lo usan como un principio general para todas las escrituras. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿las modificaciones en la traducción del Nuevo Mundo son adiciones o sustracciones que van en contra de esta advertencia? ¿O tienen los traductores de la Watchtower una justificación teológica válida para hacerlo? Es un tema que nos lleva a reflexionar profundamente sobre la autoridad de interpretación de los textos sagrados. Interesante. Pasemos ahora a otro punto. La bibliografía también menciona que los testigos de Jehová habrían distorsionado el mensaje del Evangelio de la Gracia, enseñando que la salvación se obtiene por obras y por ser miembro de su organización. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, este es un punto de divergencia doctrinal crucial. La enseñanza bíblica tradicional, al menos en muchas denominaciones cristianas, enfatiza que la salvación es un don de Dios recibido por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por las obras que hagamos o por pertenecer a una organización específica. Claro. Y las referencias a Gálatas, Romanos, Efesios que se mencionan en la bibliografía son clave en este debate, porque en esas cartas se subraya la justificación por la fe como el camino a la salvación. De ahí surge la acusación de un evangelio falso,
porque hay una contraposición radical en la forma de entender cómo se alcanza la redención. Una diferencia enorme. Totalmente. Y otra cosa que menciona la bibliografía es que la sociedad Watchtower ha hecho profecías falsas en nombre de Dios. Y en este punto se cita Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22, como el criterio bíblico para identificar a un falso profeta. Exacto. Ese pasaje de Deuteronomio es muy claro. Si un profeta habla en nombre de Dios y lo que anuncia no se cumple, entonces esa palabra no viene de Dios. Claro. Y la bibliografía menciona una publicación de la Atalaya de 1972, donde se afirma que los testigos de Jehová son el profeta de Dios en la actualidad. Una afirmación muy fuerte. Muy fuerte. Y en base a esa autoproclamación, se presenta una lista de predicciones que, según dicen, no se cumplieron. Ah, sí. Sí. Por ejemplo, en 1874 anunciaron la presencia de Cristo en estudios de las Escrituras. En 1914, el fin de los gobiernos terrestres en el tiempo está cerca. En 1925, el regreso de los profetas del Antiguo Testamento en millones que ahora viven, no morirán jamás y en la Atalaya. Y hasta se menciona una implicación significativa para 1975 en la Atalaya y Despertad. Lo que llama la atención es que son varias predicciones a lo largo del tiempo, y que según quienes señalan estas inconsistencias, no se cumplieron. Esto pone en duda la afirmación de ser profeta de Dios, considerando lo que dice Deuteronomio. Sin duda. Un tema para reflexionar. Volviendo al tema de la deidad de Cristo, se menciona cómo la traducción del Nuevo Mundo interpreta los versículos sobre la adoración a Jesús. Pero la bibliografía va más allá, presentando comparaciones textuales con la Reina Valera, señalando alteraciones que afectarían la comprensión de la divinidad de Jesús. Bueno, ese es un punto central, ¿no? Oh. Y muy debatido. Por ejemplo, en Juan 1.1, la TNMM traduce la palabra era un Dios, en vez de la palabra era Dios, como dice la Reina Valera. Entiendo. También se mencionan Romanos 9.5, Tito 2.13 y 2 Pedro 1.1 como ejemplos donde la traducción o la puntuación cambian la afirmación directa de que Cristo es Dios o la identificación de Jesús con el gran Dios y Salvador nuestro. Son diferencias que, aunque parezcan pequeñas, tienen un peso teológico enorme. Y frente a eso, la visión tradicional sostiene que el Nuevo Testamento presenta a Jesús como Dios sin rodeos. Exacto, se basa en una lectura de muchos pasajes que en conjunto afirman la divinidad de Cristo. Entonces, las diferencias en la traducción de estos versículos clave son un punto de mucha controversia y marcan una diferencia doctrinal fundamental entre los testigos de Jehová y otras ramas del cristianismo. Otra cosa delicada que menciona la bibliografía es la exclusividad de la salvación. Según parece, los testigos de Jehová creen que solo se puede alcanzar la salvación dentro de su organización y que las demás religiones están influenciadas por Satanás. Esa es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Ujú. Si fuera cierta, tendría un gran impacto en cómo ven a quienes no comparten sus creencias. Claro. Y la bibliografía contrasta esta visión con pasajes como Hechos 4.12 que dice, y en ningún otro hay salvación, y Juan 14.6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículos que se interpretan como que la salvación está en Cristo, no en una organización. Ujú. También se menciona la idea de los falsos maestros y la parábola de la cizaña en el Nuevo Testamento, que advierten sobre enseñanzas erróneas dentro del pueblo de Dios. Claro, esa es una idea recurrente en el Nuevo Testamento. Totalmente. Y para terminar, la bibliografía nos da algunas pautas sobre cómo interactuar con los testigos de Jehová. Primero se nos dice cómo no tratarlos, no con cobardía, no con rudeza, no con condescendencia. Interesante. ¿Por qué se hace esta aclaración? Bueno, creo que es importante establecer un marco de respeto. Evitar la confrontación o el trato despectivo es clave para cualquier diálogo, incluso cuando hay diferencias profundas. La forma en que nos acercamos al otro dice mucho de nosotros mismos. Claro, y se propone una forma específica de interactuar con gracia y verdad, haciendo referencia a Juan 1.14 y 17 y a Judas 1.22, 23. Esa combinación es fundamental. La gracia implica mostrar compasión por la situación del otro y la verdad se refiere a la honestidad al presentar nuestras propias convicciones. El objetivo, según se explica, es ayudarles a encontrar la verdad, con un interés genuino en su bienestar espiritual. Es un llamado a un diálogo donde se combinan el amor y la honestidad. Y se dan pasos concretos. Abrir la puerta, ser cortés, y si hay tiempo, hacer preguntas específicas. Se proponen 4 preguntas clave. Sobre la certeza de la vida eterna, la posibilidad de obtenerla fuera de su organización, la naturaleza divina de Jesús, y el deseo de saber cómo alcanzar esa seguridad. Y se mencionan versículos de 1 Juan 5 y 2 Juan, resaltando las respuestas negativas que se esperan según su doctrina. ¿Cuál es la intención de estas preguntas? Bueno, esas preguntas están diseñadas para abordar los puntos doctrinales centrales que hemos analizado. Se busca llevar la conversación a los fundamentos de la fe y contrastar las creencias de los testigos de Jehová con otras interpretaciones bíblicas.
También se sugiere compartir la lista de profecías que no se cumplieron y animarlos a investigar en su propia biblioteca. Es una forma de estimular la reflexión crítica dentro de su sistema de creencias. Hemos hecho un análisis profundo, estimados oyentes. Hemos explorado, con base en la bibliografía disponible, las acusaciones de adulteración de la Biblia, la distorsión del Evangelio de la Gracia, las profecías que no se cumplieron, la diferencia en la comprensión de la deidad de Cristo y la creencia en la exclusividad de la salvación. Y nuestro propósito, repito, ha sido navegar por este tema complejo sin tomar partido, ofreciendo una visión más clara de estas perspectivas sobre la fe y las Escrituras. Recordemos que la fe es algo personal y que la interpretación de la Biblia puede variar mucho entre distintas tradiciones y grupos. Este ejercicio de analizar esas diferencias busca promover una comprensión más profunda y un diálogo basado en el conocimiento y el respeto mutuo. Exacto. Y ahora, después de considerar estas diversas perspectivas sobre la fe y las Sagradas Escrituras, con la mente abierta y el corazón dispuesto a la reflexión, les pregunto, ¿qué reflexiones o interrogantes surgen en